Ya estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 20 minutos. Gracias por estarnos sintonizando. Y ya Gaby me dio aquí unas líneas de cómo presentar hoy a Gustavo Miranda. Dice, con una invitación a comer charales y su respectiva degustación de mezcal, tenemos hoy la participación de Gustavo Miranda. ¿Sí lo dije bien, amigo, o no? Muy bien, excelente, muy buena presentación para que también la audiencia se haga degustadora de estos manjares. Y es que déjeme decirle que Gustavo Miranda se encuentra en este momento en Santa Fe de la Laguna, donde preparan ese platillo de manera exquisita, pero no es de lo que nos vas a platicar hoy, ¿verdad? No, de ninguna manera. Lo que hoy vamos a hablar es de la interculturalidad. Ese es el tema de hoy. Entonces voy a iniciar. Arráncate, amigo. Nuestra querida audiencia y mi querido Adán. Hablemos de la interculturalidad. La interculturalidad es un concepto muy importante que establece, esto es un principio que realmente viene con los derechos de los pueblos indígenas. Cuando Naciones Unidas estableció que se iba a hacer un trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas y que ya tenía un avance muy importante, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, se preguntó Naciones Unidas, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a integrar la estructura de los pueblos indígenas y los occidentales? A ver, aquí hay una ilustración. Nosotros que no somos indígenas somos occidentales y los pueblos indígenas son pueblos indígenas. Entonces aquí la pregunta de Naciones Unidas era, ¿cómo se van a integrar? ¿Cómo van a trabajar? Y gracias a un peruano que no recuerdo su nombre, él dijo, por la interculturalidad. Se llamaba Octavio, pero hasta ahí dejamos el concepto de este peruano. Y fue Perú el que propuso en Naciones Unidas que la relación entre pueblos indígenas y los occidentales, que somos los que no somos indígenas, se fuera a través de la interculturalidad. Y de ahí toma una estructura y después la interculturalidad pues va a ser la forma de tratarnos, de comunicarnos, de respetarnos y de tomar muchos acuerdos que necesitamos. México está pasando por una situación muy interesante. La reforma del artículo constitucional, del segundo constitucional, lo lleva a una estructura mundial sin precedentes, porque uno de los conceptos importantes es que se le da el derecho de sujeto a lo que por 534 años, vuelvo a repetirlo, se le dio el 30 de septiembre exactamente de hace un año a los pueblos indígenas el concepto de sujetos, porque durante 534 años fueron objetos del asistencialismo. Ahora tienen que hacer sus propias políticas y algo que tiene de novedoso el artículo 15 constitucional del Estado de Michoacán es que se reconoce a la Asamblea como el cuarto orden de gobierno. Como el cuarto poder, verdaderamente, ¿no? Porque... No, el cuarto poder no. Dentro de la Constitución hay órdenes de gobierno. Los pueblos indígenas obedecen al cuarto orden de gobierno. El gobernador se ha referido a ellos como el cuarto poder, ¿eh? ¿Quién? El gobernador del estado. Bueno, se puede decir que es el cuarto poder porque establece su poder en su asamblea. Esto es algo muy importante. ¿Dónde reside el poder del Ejecutivo? Pues en la persona del Ejecutivo. ¿Dónde reside el poder del Poder Legislativo? En la Junta, ¿no? ¿En dónde está el poder judicial? En el presidente del Supremo Corte. Es decir, son los elementos que nos marcan. Y vamos a repetir lo que dice Alfredo Ramírez Bedoya, el cuarto poder. Y que ha venido, digamos, a poner a Michoacán también en una situación de referencia a nivel nacional en cuanto al reconocimiento de los derechos plenos de las comunidades indígenas. Hoy varias de estas comunidades ya ejercen su propio presupuesto aquí en el estado de Michoacán. No sé si seamos hoy en día el estado que más comunidades tiene ya autónomas financieramente hablando, pero me parece que sí es un referente ya nacional, ¿no? Michoacán. Bueno, vamos a acordar aquí el número de población. La parte que establece la población en Michoacán de pueblos indígenas, porque hay pueblos indígenas en el oriente, acá pegados a Zitácuaro. Están las 4 regiones centrales
purépechas de Michoacán, pero también hay que recordar que la parte de la costa tienen aguas, ¿no? Así es. Entonces, estos conceptos, estamos hablando de casi 1 millón aproximadamente de personas que establecen ser pueblos indígenas, y ahí vamos a tomar de cada 10 habitantes que tiene el estado, 2 son indígenas. Entonces, estos conceptos que estamos hablando aquí son muy importantes, porque no solamente decir sus derechos, ¿no? Y transición, tenemos que tener una transición. La transición ya la tiene la nueva escuela mexicana, por ejemplo, y habla de la interculturalidad. El artículo 2 y el artículo 3 de la Constitución hablan de la interculturalidad. ¿Y qué es eso? Pues que modifiquemos nuestras formas de tratarnos y de respetarnos. El trato y el respeto no son sinónimos, ¿eh? El trato que debemos de tener nosotros ante los pueblos indígenas es en sus derechos consuetudinarios. Y la parte que integra el derecho que corresponde a nosotros al integrarnos a su cultura es a través de la interculturalidad. Aquí hay una cuestión muy importante, hay que decirla. Las comunidades indígenas se deben también de actualizar en estos conceptos. No están leyendo muchas cosas, saben de los cambios, están enteradas de los cambios, pero necesitan, como los occidentales, es decir, nosotros, mucha lectura para que este país contenga una estructura de convivencia y de comportamiento más afín. Y dentro de este reconocimiento de las comunidades indígenas, mi estimado Gustavo, ¿qué tanto abona o aporta el que ya también tengamos representantes indígenas en puestos de decisión de la más alta importancia? Hoy tenemos un presidente de la Corte de origen indígena, oaxaqueño. Tenemos, también lo comentaba yo el otro día, una senadora de la República que además de ser de las más jóvenes en la legislatura, pues es indígena, michoacana, Celeste Asensio. Quizá nos falte todavía tener, no sé si ya lo haya tenido algún estado de la República, creo que no, una gobernadora indígena, y así poco a poco que vayan escalando en ese tipo de posiciones. Pero ¿qué tanto abona a este reconocimiento? ¿Sí se traduce eso en políticas públicas, en decisiones, en este caso en impartición de justicia? Bueno, sí, la semana pasada esto ya no tiene que ver nada con las cuestiones mediáticas, y estuvo aquí el director nacional del INAFED, del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal en Pátzcuaro. Esos son los cambios que hay que tomar y considerar en cuenta, mis queridos amigos. Ya no es la parte mediática de que está aquí el director, vino a cosas muy concretas. ¿Cuáles fueron esas cosas concretas? Bueno, las cosas muy concretas es que se van a reunir los 10 presidentes municipales de la cuenca del lago de Pátzcuaro con las comunidades indígenas, y el taller es exactamente para la gestión. Ese fue el resultado de que estuviera aquí el director nacional. No salió en ningún medio, no se habló de su presencia, los acuerdos eran con la parte académica y con los indígenas. Ahí fueron los acuerdos, y el día 1 en el colegio jesuita de Pátzcuaro hay una reunión de 10 presidentes municipales y las comunidades indígenas que van a ser capacitadas, son talleres de capacitación del INAFED. ¿Para qué? Pues para que los presidentes municipales y las comunidades establezcan la gestión. ¿Ante quién? Pues ante el gobierno federal. Esos son los avances que debemos de entender, pero yo estoy aquí porque queremos hacer que esa reunión que tenemos el día 1 sea en el marco de los derechos consuetudinarios, no de la estructura que trae el FED y entonces nos va a dar la receta ABC. No, es en base a la estructura de los pueblos indígenas. Por eso estoy aquí platicando con las autoridades. Consuetudinarios, que es un concepto de derecho que se relaciona con los usos y costumbres, ¿no? Así es. Sí. Muy bien, mi estimado Gustavo, como siempre es un gusto escucharte, amigo, y más cuando nos lanzas ese tipo de retos que no puede uno pues rechazar. Siempre hay que hacerles frente para ir a probar esos charales. Ya está. Y toda la radioaudiencia está invitada a Santa Fe.
Perfecto, amigo. Te agradezco mucho, te agradecemos Y mucho. también mis amigos, obviamente, ¿verdad? Por obvio. Por supuesto. Mil abrazos a los dos. Gaby Gracias, y amigo. a mi amigo Adán. Que estés muy bien, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí está la radiopsicofonía de Gustavo Miranda y siempre me dice que hagamos énfasis en la R, radiopsicofonía. Un día le voy a preguntar por qué, para que nos explique. Se oye mejor. Se oye mejor, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa, pero no sin antes comentarle que en información de último minuto se está dando a conocer la muerte de Mauricio Fernández a los 75 años de edad. ¿Quién es él? ¿Quién era él? Bueno, pues un político, empresario y promotor del arte, 4 veces presidente municipal de San Pedro García en el estado de Nuevo León, y hace apenas unas semanas había pedido licencia al cargo por el cáncer que lo aquejaba. Dijo que iba a suspender sus quimios y todos los tratamientos y que iba a dejar todo en manos de Dios. Pues Dios le dio nada más ya una semana. Acaba de fallecer. Vamos a una pausa, son las 8:30. Estás escuchando Primera Plana Noticias. El Mesón de Tata, Vasco, música y folclor. Hola amigos, el día de hoy estamos en el Mesón de Tatabasco. Aquí hay comida tradicional, también hay cortes, hay mariscos, un sazón muy michoacano. El Mesón de Tatabasco te ofrece 2 áreas, esta que es la planta baja y luego otra más cálida, más pequeña, más privada en la planta. Es el Mesón de Tata, Vasco, música y folclor.